Bienvenidos y buenos días a todos. La verdad es que hemos tenido una semana interesante en cuanto a cosas que han estado pasando y sucediendo. Y creo que el Señor nos ha estado hablando acerca de heredades, de herencias, de lo que somos, de lo que vamos a hacer, de lo que estamos viviendo, de este tiempo tan maravilloso que nos toca vivir como iglesia. Y cuando digo como iglesia no hablo simplemente de nuestra iglesia local, que también hay una iglesia a nivel mundial, hay un Espíritu de Dios que se está moviendo con un mensaje muy claro, y es que nos preparemos. El Señor está hablando de identidad, y escúchame, no es casualidad. Hay una misma voz, hay un mismo sentir, hay un mismo espíritu que nos está diciendo: prepárate. Sé consciente de los tiempos que estamos viviendo. Sé consciente, estate apercibido del tiempo que estás viviendo. De que eres importante. Y te digo algo. No es que se trate de ti, porque nunca se trata de nosotros, se trata del Señor. Pero en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, eres importante. Eres necesario. Tu familia te necesita. Tu esposo, tu esposa te necesita. Tus hijos te necesitan. Pero no te necesitan de cualquier manera. Te necesitan encendido en las cosas de Dios. Apercibido, con ojos abiertos, sensible al fluir del Espíritu, sensible a lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Abierto a lo que el Espíritu Santo quiere tratar contigo y conmigo. Es decir, hay una obra, hay un proceso que el Señor está tratando, que está llamándote a la puerta. Mejor dicho, nos está tirando a la puerta abajo para que entiendas el tiempo. Y eso no es otra cosa que la gracia y la misericordia del Señor, el amor que Él tiene hacia nosotros, de que aunque nosotros fallamos, nos despistamos o no nos enteramos, pero su mano misericordiosa está ahí siempre. Amén. Y cuando pienso en legado, mira, de verdad es que algo me planteo, digo, ¿qué voy a dejar yo? ¿Qué va a ser de mis generaciones? ¿Qué va a ser de la iglesia? Si yo mañana no estoy, ¿qué va a pasar? ¿Qué he dejado? ¿Qué he sembrado? ¿Qué va a pasar con mis hijos espirituales? ¿Qué va a pasar también con mi hijo, con mi hija? ¿Van a seguir al Señor el día de mañana? ¿Van a seguir los caminos del Señor? ¿Algún día tomarán la decisión de dar ese paso y servir al Señor? ¿De entregar su vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y son cosas que son legítimas de plantearse. Y dentro de esto yo creo que hay un planteamiento que el apóstol Pablo nos exhorta, y exhorta a Timoteo, que era uno de sus consentidos y era uno de sus más guardados. Y dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El legado de la palabra de Dios es algo tan precioso y tan poderoso y tan maravilloso, que además nos hace responsables de ese encargo de enseñarlo a otros. Los papás y los mamás lo tenemos fáciles, tenemos el encargo de enseñar a nuestros hijos. Pero si el Señor te llama, si el Señor te ha dado un don, un talento, una capacidad, tienes que romper con el espíritu que está reinando en este tiempo, en esta sociedad, que se llama apatía. Tienes que dar un paso al frente y tienes que responder al Señor y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y tengo que estar preparado. Es decir, esto no es... O sea, las personas vienen con problemas, vienen con preguntas, lo he dicho 1000 veces. Tienes que estar preparado para enseñar, para liberar, para sanar, para orar. No es responsabilidad solo de mía y de Panchi. Somos un cuerpo,
somos una iglesia. En otro tiempo había Sansones, habían Davides, habían Elías, habían Eliseos. Y en este tiempo los va a haber también, pero como parte de un cuerpo, como parte de un todo, como parte de algo corpóreo que se llama iglesia. Porque ese es nuestro tiempo, esa es nuestra dispensación. No podemos andar los unos sin los otros, necesitamos la comunión de los santos, necesitamos la edificación de los hermanos. Tus hermanos te necesitan y tú necesitas a tus hermanos. Necesitas congregarte, necesitas relacionarte, necesitas equivocarte y necesitas aprender. También necesitamos que aciertes a tomar decisiones correctas. Cuando empiezas a tomar decisiones correctas, tu vida empieza a edificarse sobre la roca, que no es otra cosa que Cristo Jesús. Cuando empiezas a dar esos pasos, ves que empiezas a andar en cosas que jamás habías pensado. Y ahí es donde entran estas tres palabras que son importantes para mí, pero deben de ser importantes para ti también, porque van a cambiar el sentido de tu eternidad. La primera es legado. La segunda es herencia y la tercera es heredad. Si hablamos de legado, podemos decir que es el acto a través del cual una persona en su testamento, es decir, lo que deja, decide repartir una parte muy concreta de sus bienes o derechos a otra persona o institución determinada. Hablamos en todo caso de bienes individuales y no de partes del patrimonio. Un legado es algo que tú cedes, que es parte de ti, parte de un aprendizaje, parte de una enseñanza, no solamente bienes, es decir, un legado es parte de tu carácter impregnado en otra persona. Hemos tenido héroes en España, por ejemplo, el famoso Cid Campeador, ¿no? Que solo con su propia presencia hacía que el enemigo le temblaran las piernas, ¿no? Conquistó Valencia muerto. Y yo pienso en esos hombres de Dios que con su sola presencia harían que se convirtieran personas. El fin de semana pasado hablábamos de David Wilkerson y le decía a Nicky Cruz: mira, aunque con tu navaja me cortes a trocitos, cada trocito de mí va a decirte que Jesús te ama. Para mí eso es un legado. Le estás regalando el amor de Dios, aunque no estés. Lo segundo es herencia. Y obviamente la herencia, aquí hay que definir una cosa muy clara. Y es que la herencia es conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Y la herencia, hermanos, puede ser buena o puede ser mala. Puedes heredar dinero o puedes heredar una deuda. Puedes heredar un mote. Tú imagínate al que le dijeran pillatigres, ¿no? Eres el hijo del pillatigre y cuando se muere tu padre eres el pillatigres, tú también. Dice, pero si yo no he hecho nada. Sí, pero eres el hijo del pillatigre. Eso es una herencia, lo bueno y lo malo. Y tenemos que ser conscientes de que podemos heredar. O también hay otra parte, que puede que no heredes nada. Porque siempre que hablamos de herencia hablamos de 6 ceros, ¿verdad? Mentalmente ya de pronto ya estoy pensando en el 1.000.000 de euros. Pero puede que no heredes nada. O peor aún, como estamos hablando, que herede una deuda, que herede un mal nombre, que herede una mala reputación, que herede un mal consejo, herede una mala decisión. Es decir, puedo heredar cosas que no son buenas. Es más, puedo dejar yo cosas que no son buenas. Y tenemos que ser conscientes de esto. Y hablamos de heredad, y la palabra habla en repetidas ocasiones de la heredad en conjunto de tierras y bienes inmuebles que pertenecen a una persona, a una familia o una entidad. Por ejemplo, Almería es nuestra, somos de Almería o Almería es de nosotros, ¿no? ¿Por qué?
Porque alguien en algún momento peleó por Almería. Yo no he peleado por Almería, pero alguien de Almería peleó por Almería. Y probablemente ese alguien no sería de Almería, pero peleó y la tenemos. Heredamos la Alcazaba, las playas. Tú te ríes, pero eso es nuestra heredad. En nuestra ciudad, en nuestro territorio, somos de aquí, nos pertenece por heredad, por ADN. ¿Por qué heredaba el pueblo de Israel la tierra de Israel? Porque venía por heredad, porque Dios se la dio a Abraham, Isaac y Jacob. Y por causa de ellos, por causa del nombre de ellos, los hijos de Israel recibían el derecho a ser llamados hijos de Dios, pueblo de Dios. Eso es una heredad. Eso es no solamente es una herencia, es una transmisión de un territorio, de un algo que va más allá de lo que nosotros hemos hecho o lo que hemos ganado. Yo no peleé Almería, pero vivo aquí y la disfruto. Y la disfruto en paz. Y la disfruto en bien. Y disfruto las calles que tiene. Alguien las hizo, yo no las hice. Pero la disfruto. Y estoy agradecido con el llamado y con la oportunidad que tengo de servir aquí. Porque sé que es parte de mi heredad y va a ser parte de mis hijos también. Amén. Fijaros lo que dice Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Este versículo es tremendo. Dice que el bueno va a heredar de generación en generación a sus nietos. Y el pecador trabaja para el justo. Te lo voy a decir. Si caminas en la justicia de Dios, un día, más tarde o más temprano, tendrás las riquezas del pecador. Pero te toca andar en justicia. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Y aquí sí te digo, mira, la palabra nos habla muy clarito, habla de 3 grupos de personas, habla de 3 estados en el templo, en el tabernáculo, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Pedro habla de hijos, jóvenes y personas maduras. Y las personas maduras son las que están llamadas a ser padres. ¿Por qué? Porque la riqueza y la casa son herencia de los padres. Hemos podido tener mejores o peores padres, estamos de acuerdo, pero desde mí para abajo sé cuál va a ser mi heredad, mi herencia y mi legado, porque tengo claro que mi legado va a ser ese fuego de Dios, esa pasión por Dios, ese caminar en la palabra de Dios, y no me van a mover de ahí. Mi hijo podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo conmigo, pero tendrá que decir algún día: mi padre dio su vida por Cristo. Mi padre pagó el precio de seguir a Jesús. Mi padre buscaba el fuego de Dios, buscaba la santidad de Dios. Mi padre caminaba en los caminos del Señor y mi madre andaba con Él todos los días. Ahora, tenemos que, como sabéis, siempre me gusta poner estas cosas en perspectiva, porque las traducciones del hebreo al castellano siempre, a veces, nos perdemos un poco, ¿no? Y hay 2 términos, yarash y nashalá. Uno significa heredad y el otro herencia, y uno se refiere concretamente a recibir herencia y el otro a reliquias familiares o herencias familiares. Por ejemplo, Isaías 54:17 habla de Nashalá. Dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es decir, esto es una cosa que has heredado de parte de Dios, y es parte cuando hablamos de reliquia familiar, hubiera sido un escudo, una espada, un
una armadura, es decir, algo que está en la familia, que se queda en la familia. Ok, pues esto forma parte de las reliquias familiares, es decir, esta defensa de parte del Señor. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y cuando hablamos de Jarash, otro ejemplo, Salmo 127:3, dice aquí: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Vemos cómo el término y el contexto cambia para que lo puedas entender, para que lo puedas meditar también un poco más, como la herencia del Señor, es decir, la bendición de Dios, lo que Él nos ha dado, son nuestros hijos. Y si hablamos de hijos, mira, no te confundan, no hablamos solamente de hijos naturales, también hablamos de hijos espirituales. Y cuando hablamos de hijos espirituales, mira, yo me recuerdo siempre de nuestro amado Pastor Bailey. Él no tuvo hijos naturales, no tuvo hijos. El Señor le dijo: no vas a tener hijos porque yo te voy a dar hijos espirituales. Y tiene hijos espirituales por todo el mundo, y a cada sitio que hemos ido alguien lo conocía, o como dice aquel, hizo alguna travesura, predicó en algún lugar, compartió algo, impactó la vida de tanta gente. Y tenemos esa herencia espiritual de alguien que pagó ese precio. Amén. Y esa persona era nuestro amado pastor. Amén. Así que esto quiero que lo entiendas de esta manera. Por si nos queda alguna duda, tenemos uno de los agentes de avivamiento o personas que vivió el avivamiento en 1733 en Nueva Inglaterra, en Boston, Massachusetts. Llegó a Holanda, Inglaterra, Alemania. Bueno, hizo una reforma en la iglesia tremenda, y fue el señor Jonathan Edwards. Para que veas la importancia de tener una buena heredad. Su padre era pastor. Como pastor le dijo: hijo, te vas a formar, vas a ir a la universidad. Y lo formó en los caminos del Señor, y lo formó también como persona con una buena educación. Y obviamente era hijo de 11 hermanos, eran tiempos complicados, 1700, pero tomaron esa decisión radical de buscar la santidad. Él habló mucho de la santidad, y yo estoy seguro que era parte de la herencia y del legado que su padre le había dejado. Como resultado, cuando tiran para atrás de ese legado, nos encontramos con un vicepresidente de la nación, 3 senadores americanos, 3 gobernadores, 3 alcaldes, un decano de Derecho, un decano de Medicina, 13 directores de escuela, 30 jueces, 100 ministros de Dios, 100 abogados, 80 funcionarios públicos, 60 médicos y 65 profesores en su línea de descendencia. Personas puestas en gobierno con autoridad por la decisión del abuelo Jonathan. ¿Qué cosa? Cómo la bendición va de familia en herencia, en generación, y cómo la bendición de Dios va de la misma manera. En 1900 llama la atención un detalle muy interesante. Este señor es de la misma época, mismo tiempo que Jonathan Edwards. Nacieron más o menos en los mismos años, pero tiene un legado familiar totalmente diferente. Y esto se dieron cuenta cuando históricamente empezaron a ver que había un historial delictivo en la misma zona de Nueva Inglaterra, y todos tenían el mismo apellido, que era Hughes. Y de este señor resulta que se aparta de los caminos del Señor y empieza a vivir su vida. Como resultado, 7 asesinos, 60 ladrones, 190 prostitutas, 150 exconvictos o expresos, 310 pobres, 440 alcohólicos, y después de haber tirado para atrás de 1.200 descendientes, 300 murieron de manera prematura. ¿Crees que influencia el Evangelio, la palabra de Dios, el testimonio? ¿Crees que influencia en tus generaciones? Porque esto es tremendo.
ver la diferencia entre una persona que decide voy a seguir los caminos de Dios a una persona que dice me aparto de los caminos de Dios. El impacto no es solo en tu vida, es en tus generaciones. Esto es tremendo. O sea, es decir, y créeme, si estás interesado en ampliar la información, te puedo compartir. Hay un estudio sociológico totalmente comprobado de este tema, ¿vale? Es decir, yo me quedaba perplejo al verlo y la verdad es que digo, tenemos que compartir esto. En Efesios 1 encontramos en la oración o la primera oración del apóstol número 1, yo creo que Pablo obviamente es el apóstol más preeminente del Nuevo Testamento, y nos encontramos también con el llamado de la iglesia más importante también del Nuevo Testamento en ese tiempo, que fue la iglesia de Éfeso. Lo primero que habla es la esperanza que hay en el llamado. Y no te lo voy a leer, te lo voy a dejar que lo leas en casa. Como la esperanza de Cristo Jesús que hay en el llamado que Dios tiene contigo. Escúchame bien, puede que te hayas despistado. Dios está tocando la puerta hoy de tu corazón. Eso no ha cambiado. Puedes huir, puedes correr, puedes irte a otro país si quieres. Si Dios te llamó aquí, el Señor te está tocando a la puerta. El segundo tema es la grandeza de su poder. Y es que, hermanos, no hay llamado que no venga acompañado de un gran poder de Dios. Para pasar circunstancias, vencer batallas, tener victoria, no hay llamado que no venga con una porción del poder de Dios. Y número 3, las riquezas de su gloria en la herencia de los santos. Es decir, la heredad que tenemos los santos de servir a Dios, de pagar ese precio. Mira, Jonathan Edwards en 1745 fue rechazado por toda la curia y la élite de la iglesia por predicar un evangelio de santidad. Y pagó ese precio, es decir, no solamente fue un agente de avivamiento, su ministerio tuvo un declive porque fue rechazado por todos los superobispos y superpastores de la época. Ahora, mantenerte firme, esperar en Dios, aguardar en Dios, te va a dar eso que llamamos eternidad. Tu legado se transforma en algo eterno. Tu testimonio se convierte en algo eterno. Cuando eres capaz de sufrir los vituperios del evangelio como padeció Cristo, y dentro de ellos está el rechazo, empiezas a sembrar semillas de eternidad. Esto no es decir, hablamos de Pablo, pero también Pedro lo enseña. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, ¿por quién? Por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es decir, nuestra herencia. No es casualidad que Pablo hablara esto en Efesios 1. Ahora, necesitas, primero de todo, recibir una revelación de cuál es tu herencia. ¿Qué tiene Dios para ti? Y yo no sé si le has hecho esa pregunta al Señor. Pero ¿te acuerdas un par de domingos que dijimos que era lícito pedir? Pues pregúntale al Señor, Señor, ¿cuál es mi herencia? ¿Cuál es mi heredad? ¿Cuál va a ser mi legado?
Atrévete a preguntarlo. Ahora, te digo algo, cuando el Señor te hable y te diga, te he llamado a esta generación, te he llamado a los jóvenes, te he llamado a los ancianos, te he llamado a tal pueblo. Sé fiel y responde bien. Los dones y el llamado son irrevocables. Romanos 11:29. Pero si Dios te llamó a algo, si Dios te tocó el corazón con algún grupo de gente, con alguien, debes de ser fiel a tu llamado. Hay provisión de poder para que cumplas tu llamado y hay una herencia de parte de Dios que no solo es para ti, sino que es para tus generaciones. Amén. Por eso, cuando ya sabes cuál es tu herencia, entonces debes poseerla y entrar en ella. Por eso, hermanos, ese espíritu que está gobernando esta generación, que se llama apatía, es lo primero que hay que darle la patada y decir: apatía, fuera. Apatía, fuera. Cuando hablamos de que David conquistó leones y osos, un león muchas veces es apático absolutamente, lo ves ahí, echadote mirando. Abre la boca de león. Y tiene toda la fuerza y tiene la autoridad, es el rey de la jungla, ¿no? Muchas veces nos pasa igual. Tenemos toda la fuerza, tenemos toda la capacidad, tenemos el poder de Dios, tenemos el llamado, tenemos el Espíritu Santo, pero nos cuesta dar el paso y poseer la tierra que Dios nos dio. ¿Por qué? Por apatía, que pensamos que es de otro y no es de otro, es tuyo. Esta ciudad, hermanos, es nuestra. Y alguna más que por ahí. Esta nación es nuestra. Este continente, esta Europa es nuestra. Si te das cuenta, estamos rodeados de magrebíes. ¿Sabes por qué? Porque el norte de África va a ser nuestro. Y se van a convertir aquí, igual que vinieron, van a volver, pero a conquistar su tierra para Cristo Jesús. Ahora, escúchame bien esto. Si tú no tomas posesión de lo que Dios te ha prometido, pueden pasar dos cosas. Dios puede dárselo a otra persona. Y te pongo el ejemplo. ¿Te acuerdas de la tribu de Benjamín? ¿Te acuerdas de Saúl, que era de la tribu de Benjamín? ¿Sabías que la fortaleza de Sión le pertenecía tomarla a la tribu de Benjamín? Porque eran los más pequeños. ¿Y sabes qué pasó? Que por causa de una negligencia, Dios se la dio a David y a la tribu de Judá. Esto no es broma. Si tú no respondes al llamado, pueden pasar dos cosas: que venga otra persona en tu lugar, o algo peor. Estaba la tribu de Dan, que tenía que conquistar una zona llamada Gaza. ¿Te suena Gaza? Estaban los filisteos. Gaza. ¿Qué pasa en Gaza hoy? ¿No son las espinitas que tiene Israel clavadas en su cuerpo? ¿No están luchando en la franja de Gaza a día de hoy? 4000 años después, de generación en generación. ¿Y sabes que por esa negligencia de Dan, de no bajar y conquistar Gaza, Israel pelea hoy eso? Te voy a hacer la pregunta: ¿tú quieres que tus nietos y que los nietos de tus nietos peleen con espinas que tú no has sacado? Áreas que tú no conquistes de tu carácter,
van a ser áreas que van a tener que trabajar tus hijos. Y más allá de tus hijos, tus nietos. La única manera de terminar con esto es la redención que tenemos en la sangre de Cristo Jesús. Reconocer nuestro pecado, pedir perdón y decirle: Señor, sana nuestra tierra. Estás diciendo: sana mi heredad, sana mi herencia, sana mi territorio, sana el lugar de mi posesión. Gloria a Dios, porque tenemos capacidad de redimir y restaurar la tierra, reconciliarla con Dios, pero te tienes que poner en la brecha. Tienes que tomar tu llamado. Y si Dios te trajo aquí, no es casualidad. Pregúntate: Señor, he terminado aquí. Antes de que te vayas de este lugar, pregúntale al Señor: Señor, he terminado lo que tú tenías para mí aquí. Deja que el Espíritu Santo te responda. No queremos muertes prematuras, ni muertos en vida. Dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mira, Dios nos da gracia, y esto es importante que lo sepas, paso a paso, victoria tras victoria. Y te digo algo: pastor, no puedo servir a Dios porque me falta dinero. Ok, pídele al Señor un trabajo que te permita servirle. Pide bien. Cuando ya tengas el trabajo, busca cómo servir. Cuando vayas necesitando cada caso, Señor, es que no me escuchan. Ok, tengo que formarme, tengo que aprender a predicar. Que empiezo a predicar: pastor, es que me falta base. Vamos a formar. Paso a paso. Batalla a batalla. Pelea a pelea. A lo mejor tu batalla ahora mismo es tu esposa o es tu marido. Ponlo en las manos del Señor. Lo que sí funciona es la oración. Y va a seguir funcionando. El ayuno, la oración, el ponerte delante de Dios. Mira, Dios atendió cada caso, por cucurucho que fuera el rey o el profeta o el que fuera, por golfo y sinvergüenza. Cuando se humillaban delante de Dios, cuando rasgaban sus vestiduras, cuando se ponían en cilicio, cuando se postraban delante de Dios, no hubo ni un momento que Dios no respondiera una de esas oraciones. ¿Quieres la receta? Clama a Dios. No veo respuesta, clama a Dios. Si tienes que ayunar, ayuna. Si tienes que orar, ora. Si tienes que encerrarte en tu casa, hazlo. Pero no funciona de otra manera. No va. Es decir, no esperes que pase por milagro. Recomendación pastoral: cuida tus alianzas, porque puede ser muy chiquitita y muy bonita, pero está envenenado con uno de los venenos más mortíferos del planeta. Y las alianzas erróneas te llevan a la muerte espiritual. Cuidado con quién te alías. Pregúntale al Señor: cuida tus alianzas, porque puede parecer hasta simple. Yo lo veo y digo: qué bonita es. Si la tocas, flipas. La medida de los reyes, vamos terminando, no te preocupes. En el Antiguo Testamento eran dos cosas. Y te doy esta clave porque si realmente te pones a tratar con esto, vas a tener victoria en muchas áreas, por no decir en todas. La medida de si un rey era bueno o era malo
Y como dice aquel, yo soy el rey de mi casa. Espero que tú también. Uno es si habían juzgado con justicia. Es decir, juzgar con justicia significa llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Lo malo no tiene cabida en mi casa, pero sí lo bueno. Y como dice la palabra, Dios al que ama, disciplina. Y nosotros debemos de hacer el mismo ejemplo. Si yo no me convierto en cómplice, escúchame bien, no me convierto en cómplice de pecado, Dios me va a bendecir. Y número 2, si lees el Antiguo Testamento verás, y quitaron los lugares altos de en medio del pueblo de Israel, y otros dejaron los lugares altos. ¿Sabes de lo que habla? De la idolatría. Y habla de fortalezas del enemigo en nuestra comunidad, en nosotros y en nuestra ciudad. Esas son fortalezas. Los lugares altos, hermanos, hay que, en su tiempo y forma, Dios te da la estrategia, Dios te da la visión, Dios te da el entendimiento. Otro día hablamos de esto y lo vamos a hablar. Pero cualquier forma de idolatría, es el mandamiento 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y créeme que un esposo, una esposa puede ser un ídolo, un hijo, una hija puede llegar a ser un ídolo. Por eso nuestro padre de la fe se le pidió lo que más amaba y era Isaac. Dame Isaac. Como ofrenda de adoración. ¿Me adoras, me amas por encima de todas las cosas? ¿Me respetas, me temes por encima de todas las cosas? ¿Me temes más a mí que a él o a que tu esposa? Tú imagínate la cara de Sara cuando le dijera, me llevo al niño. ¿Para qué te llevas al niño? Dios me lo ha pedido. ¿Cómo? ¿Vas a matarlo? Nuestro hijo. El que hemos tenido a los 100 años. El de la promesa. El de las estrellas. Tú no me habías dicho que Dios te había dado una visión contándote la revelación del llamado, de lo que habíamos hablado. Dios no te había dado una visión diciendo que tu descendencia iba a ser... ¿Y lo vas a matar? Esa conversación fue interesante, seguro. Pero ahí es donde se prueba tu corazón. Ahí es donde Dios ve si tú le temes a Él más que a tus propios seres queridos. Y Dios lo va a probar. Y te digo, hay un paralelismo ahora de esos reyes con los apóstoles o con los pastores apostólicos. Porque te digo algo, el liderazgo de la iglesia nos toca. Nos toca decir lo bueno, bueno, lo malo, malo. Habrá quien se conforme con tener una iglesita normal, sin problemas, todos felices y todos contentos. Mientras yo esté, eso no puede pasar. No busco comodidad. Le temo más a Dios. ¿Me comprenden, verdad? Y eso es muy interesante. Salmo 47:4, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amo, y se hizo la paz. Ponte de pie. Mira, le pido al Señor que esta palabra, que yo creo que es un reto, es un desafío. Creo que estamos creciendo en entendimiento, estamos creciendo en la capacidad de comprender la trascendencia de lo que Dios tiene contigo, conmigo, con la iglesia y con cada uno de nosotros. Cuando hay un llamado, siempre es maravilloso que Dios se elija por ti. Y yo sé que a muchos de vosotros Dios ya os habló. Dios no se ha equivocado de temporada. Dios te ha puesto en este tiempo porque hay un poder tremendo para este tiempo.
Y nuestros hijos van a vivir ese poder, van a vivir esa unción. Nuestros hijos van a conquistar reyes y reinos. Nuestros hijos van a conquistar naciones. Y la importancia de lo que nosotros le dejemos en herencia, como ese legado, son las herramientas que van a tener. Así que, Padre, yo te pido, Señor, en esta mañana, que abras nuestro entendimiento, que abras, Señor Padre, nuestros corazones para poner tu palabra por obra, Señor. Despierta llamados, despierta, Señor, ese fuego por ti, Señor, por hablar de tu palabra, de compartir lo que tú puedes hacer por tus hijos, por tu pueblo, Señor. Padre, danos entendimiento de lo que tú quieres hablarnos puntualmente, Señor, a cada uno de nosotros. Habla nuestro espíritu, habla nuestro corazón, Padre, y te pido, Señor, que bendigas cada una de las casas que hay aquí representadas, cada una de la iglesia, Señor, que hay aquí en esta hora. En el nombre de Jesús.